Capítulo 7. La palabra de sabiduría. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. La palabra de sabiduría es la primera, la principal, sin duda, de las poderosas administraciones milagrosas del Espíritu Santo, el Dios único sabio, el Rey eterno. Ya se ha acordado que la sabiduría y el conocimiento están relacionados. La sabiduría natural, nos dice el diccionario, es la capacidad de aplicar el conocimiento y la experiencia que se posee. La relación entre la sabiduría sobrenatural y el conocimiento sobrenatural es aproximadamente la misma que entre la sabiduría natural y el conocimiento natural. Pero por supuesto la sabiduría y el conocimiento sobrenaturales existen en un plano infinitamente superior a sus contrapartes naturales y humanas. Son la sabiduría y el conocimiento de Dios y no del hombre en absoluto. Es decir, que así como la sabiduría natural es conocimiento natural aplicado, natural y humanamente, así la sabiduría sobrenatural es conocimiento sobrenatural aplicado sobrenaturalmente y divinamente, aunque la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento están definitivamente relacionadas entre sí. La sabiduría sobrenatural no es sabiduría natural desarrollada, aumentada o intensificada. También se dijo en el último capítulo que Dios guarda siempre ante Él, en el almacén de su mente infinita, todos los hechos del cielo y de la tierra. Esa circunstancia constituye su conocimiento infinito, pero debemos agregar que Él también guarda ante Él en el mismo almacén divino todos los hechos del tiempo y de la eternidad. No solo todos los hechos que son y que han sido, sino todos los hechos que serán a través de las edades eternas. Esa circunstancia, como veremos, constituye infinita sabiduría, puesto que Dios es siempre consciente de todas las cosas presentes y todas las cosas futuras. También debe ser siempre consciente de esa infinita gradación de cosas que se encuentran entre el presente y el futuro lejano. Esos acontecimientos que realmente traducen el presente en el futuro. Este constante desarrollo del presente conocido de Dios hacia el futuro conocido de Dios es realmente la expresión de su propósito soberano, su consejo determinado, su conocimiento y experiencia aplicados, su sabiduría. De modo que en el momento en que Dios le muestra a un hombre un atisbo de algún evento que aún no ha ocurrido, Él realmente le ha dado una revelación fragmentaria de su propósito infinito. Él le ha mostrado virtualmente lo que va a hacer entre ahora y entonces y su razón para hacerlo. Él le ha dado una palabra de su divina sabiduría. Como esos problemas de ajedrez que a veces vemos en los periódicos con el diagrama de un tablero y hombres en posición y el desafío. Las blancas se mueven y dan mate en 5. Ahora bien, si el jugador blanco nos muestra el tablero, como puede hacerlo un experto, tal como aparecerá en la posición de jaque mate 5 jugadas más adelante, realmente nos ha mostrado no solo el final, sino también sus medios hacia ese fin, su plan, su irresistible objetivo, es decir, su conocimiento de la posición presente, sumado a su conocimiento de la posición futura, constituye realmente su sabiduría. Esa planificación inteligente que inexorablemente refuerza toda posición futura. El rey es controlado inextricablemente por el experto jugador blanco virtualmente antes de que haga su primer movimiento. Así es con Dios. Su conciencia del pasado y del presente es su conocimiento. Su conciencia del futuro es, por supuesto, su presencia. Su poder para hacer cumplir ese futuro es su consejo determinado. Su plan inteligente empleando su conocimiento infinito se convierte así en su voluntad irresistible, su diseño, su propósito, su sabiduría. Cambia el rey títere de la ilustración de arriba por un rey real, incluso el malvado Acab, y contempla al inefable Jehová administrando paso a paso su inextricable freno sobre el rey, y al mismo tiempo comunicando su plan a su siervo Elías en una palabra de su asombrosa sabiduría. Aquí está el tablero en posición tal como el divino jaque mate lo vio en el presente y lo reveló en una palabra de conocimiento a Elías. Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel. Él está en la viña de Nabot, donde se ha ido a poseerlo. Primera de Reyes 21:18. Esta es la posición tal como lo prevé el dispensador divino con 1 o 2 años de anticipación. Y cierto hombre disparó un arco a la ventura. Así murió el rey. Y
Los perros lamieron su sangre y lavaron sus armas conforme a la palabra de Jehová que él habló. Primera de Reyes 22, 34 al 38. Y para viajar hacia atrás sobre los acontecimientos, aquí está la misma palabra que el Señor pronunció 2 años antes. La palabra de sabiduría que le dio a Elías informándole de su propósito futuro con respecto al rey malvado, que se atrevió a recibir el botín asesino a manos de su execrable reina. Tú le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, has matado y también tomado posesión en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot. Los perros lamerán la sangre tuya. Primera de Reyes 21:19. En esas 3 escrituras se ve el desarrollo del propósito inexorable de Dios y la comunicación de un fragmento del mismo al hombre en una palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es, pues, la revelación sobrenatural por el Espíritu del propósito divino, la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios, el desarrollo sobrenatural de sus planes y propósitos con respecto a cosas, lugares, personas, individuos, comunidades y naciones. Y puesto que este propósito divino se expresa a los hombres en la exhibición de las posiciones que existirán en el futuro, ese propósito también debe expresarse en la entrega de esos mandatos e instrucciones divinos que contribuyen al desarrollo de esas posiciones futuras. En una palabra, la palabra de sabiduría se expresa no solo en la predicción de eventos futuros, sino en aquellos mandatos e instrucciones que Dios da a los hombres que surgen de su conocimiento de esos eventos futuros. Fue a través de este don que Moisés recibió los 10 mandamientos, aquellas leyes generales que contienen los requisitos universales de Dios, también las ordenanzas ceremoniales de Levítico, que contienen sus requisitos particulares de su pueblo antiguo. También fue una palabra de sabiduría que transmitió sus instrucciones específicas con respecto a las personas, como cuando le ordenó a Elías que ungiera a Hazael, Jehú y Eliseo, o cuando le dio a Jonás su fiat de 8 palabras a Nínive, un mensaje que era a la vez una profecía, una amenaza y una exhortación. La palabra de sabiduría puede así manifestarse a través de la audible voz divina. También puede manifestarse por visión angelical, por sueño o visión, o a través de los dones espirituales de profecía o lenguas e interpretación. La palabra de sabiduría es distinta de la palabra de conocimiento, aunque están estrechamente relacionadas y a menudo tan sutilmente integradas en su manifestación como los colores del arco iris. La palabra de conocimiento es la revelación de hechos pasados o de cosas que existen o eventos que tienen lugar en el presente. La palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios acerca de personas, cosas o eventos en el futuro, o mirando hacia el futuro. Por la palabra de conocimiento, Juan en Patmos conoció la condición de las 7 iglesias. Por la palabra de sabiduría pudo darles la mente, la voluntad y los mandamientos de Dios. Todo lo dicho en la definición de la palabra de ciencia sobre su carácter sobrenatural debe repetirse de la palabra de sabiduría. No es un desarrollo de la facultad de la sabiduría natural humana dotada por Dios. Es la expresión de la facultad divina. Solo la facultad de la sabiduría de Dios podría transmitir tales hechos futuros e indicar tales planes futuros como los que recibió Josafat con respecto a la invasión de Moab, según se registra en 2 de Crónicas 20, 16, 17. Será útil, como en el capítulo anterior, echar un vistazo a algunos de los puntos de vista erróneos sobre el don. Número 1. Se confunde con un alto grado de eficiencia intelectual o moral, como lo muestran, por ejemplo, los obispos anglicanos en su reciente tarea de revisar su libro de oración. Con todo el deseo de respetar a esos hombres estimables, debe decirse que, por más espiritual que haya sido su objetivo o útil el resultado, tal trabajo es enteramente el producto del esfuerzo humano. La tarea fue una tarea autoimpuesta y su libro es un libro ideado por humanos. Sus esfuerzos humanos pueden o no haber sido esfuerzos santificados, pueden o no haber sido ayudados con sus esfuerzos humanos por el Espíritu de Dios, pero su trabajo ciertamente no fue un ejemplo de la operación de este don sobrenatural de la palabra de sabiduría, aunque se afirma como tal en los círculos eclesiásticos. Por supuesto, se hacen afirmaciones similares para las rúbricas y breviarios del romanismo, afirmaciones que son sumariamente dejadas de lado por los teólogos anglicanos.
¿O pueden los organismos modernistas reclamar una operación de este o cualquier bendito don del Espíritu Santo, o incluso algún grado de ayuda divina en absoluto en la preparación, digamos, de un nuevo libro de himnos que elimine los himnos fundamentales de expiación y multiplique los himnos que alientan justicia propia, no bíblica? Sin embargo, tal afirmación se hace indudablemente en los círculos modernistas. Los dones del Espíritu son para dictar los términos de himnos u oraciones o para ayudar en los refinamientos eclesiásticos. La palabra de Dios y la inteligencia santificada son suficientes para estas cosas. Una palabra de sabiduría es un milagro, una operación sobrenatural de la facultad de sabiduría de Dios. No fue la sabiduría de Pablo, aunque él era un hombre sabio, lo que le dijo a los detalles de la venida del Señor, como está registrado en 1 de Tesalonicenses 4:16, ni fue su poderoso conocimiento de las Escrituras. Era una palabra de sabiduría. La habilidad natural, la eficiencia intelectual, la eficacia moral no operan en la palabra de sabiduría. Número 2. La palabra de sabiduría se confunde con una visión espiritual profunda y una comprensión inusual de las partes más místicas de la palabra de Dios o los sublimados del Evangelio. Como se ha dicho antes, los creyentes pueden tener revelación sobre las Escrituras sin poseer ninguno de los dones del Espíritu, o incluso sin recibir el bautismo del Espíritu. El don no es para el desarrollo de la voluntad de Dios revelada en su palabra, sino para el desarrollo de su voluntad no revelada y la declaración de sus propósitos ocultos. Aparte de su palabra, no es un don de expresión, sino de revelación. No es un don de exégesis. La expresión puede ser divina, así puede ser la exégesis, pero no son de los 9 dones sobrenaturales. El don de Matthew Henry como expositor no fue el don de la sabiduría o del conocimiento, era un don de enseñanza involucrado en su oficio como maestro. Los dones no son para obispos y doctores en divinidad y reverendos, son para los creyentes, titulado o no titulado, ordenados o no ordenados, artesanos, almacenistas, comerciantes, obreros, criadas, sirvientas, campesinos, pescadores, carpinteros, para ti y para mí. Número 3. Se confunde con la sabiduría administrativa, digamos, como la que se encuentra en el presidente de la conferencia metodista. Pero tal sabiduría se encuentra regularmente en la mente natural culta, la misma sabiduría, santificada por así decirlo, que dirige a una empresa o una institución exitosa en el mundo. La capacidad de gobernar las cosas divinas es una dotación sobrenatural especial, muy aparte de cualquiera de estos 9 dones del Espíritu, e incluso independiente de los dones naturales. El carpintero, bendito de la antigüedad por dotación sobrenatural, hizo un mejor pescador que los expertos Pedro y Juan. El amado fabricante de tiendas, por los mismos dones sobrenaturales, se hizo mejor marinero que el gobernador del barco en el que estaba prisionero. Así que Pedro, el pescador, fue un mejor organizador espiritual que los sabios, sacerdotes o escribas. Número 4. Se confunde con la sabiduría divina. La sabiduría sobrenatural es divina, pero no toda la sabiduría divina es sobrenatural. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero esa sabiduría no es el don sobrenatural que produce milagros literales. La comparación en 1 Corintios 1, 2 y 3 no es entre sabiduría natural y sabiduría sobrenatural, sino entre sabiduría humana y sabiduría divina, entre sabiduría de hombre y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, 4 al 7. La sabiduría divina no está asociada necesariamente con la sabiduría humana, sino más bien con la necedad humana. 1 Corintios 1, 21. Ese es el argumento de estos capítulos. El don de la locura, más que el don de la sabiduría, está asociado con la sabiduría divina. Es decir, Dios no hace frente a la sabiduría del mundo con una medida mayor del mismo orden. Él hace frente con la sabiduría divina, que a los ojos de los hombres tiene toda apariencia de locura. Esta sabiduría divina, Cristo Jesús, es hecha para nosotros. Pero este no es el milagro sabiduría divina de la palabra de sabiduría. No tiene más en efecto de lo milagroso literal al respecto que la justicia o la santificación o la redención. Esas otras frases benditas de la divinidad que Cristo Jesús es igualmente hecho para nosotros. La palabra de sabiduría no solo es divina, es decir,
opuesta a la sabiduría humana. Es también sobrenatural, milagrosa, es decir, opuesta a la sabiduría natural no milagrosa. La sabiduría en 1 Corintios 2, 6 al 7 es la sabiduría del Evangelio, transmitida bajo inspiración divina. La palabra de sabiduría es una mirada, por así decirlo, al reino oculto de los planes y propósitos futuros de Dios. Sabiduría no milagrosa. La sabiduría en 1 Corintios 2, 6 al 7 es la sabiduría del Evangelio transmitida bajo inspiración divina. La palabra de sabiduría es una mirada, por así decirlo, al reino oculto de los planes y propósitos futuros de Dios. Número 5 se confunde con sabiduría o prudencia o discreción o sagacidad, de palabra o de obra. Esa sabiduría, por ejemplo, que originó los proverbios o vive de ellos, toma Proverbios 10:4. La mano de los diligentes enriquece. Eso no es sabiduría sobrenatural. Es sabiduría natural, divinamente inspirada, divinamente autorizada y divinamente registrada. Es un sentido común inspirado y santificado. Muchas naciones impías tienen dichos sabios y muchos hombres piadosos. Aparte de la Biblia, los han escrito. En su caso, es sabiduría inspirada únicamente por el espíritu humano. Una fuerza que de ninguna manera está inactiva ni en los santificados ni en los salvos. Porque ni aun de vosotros mismos juzgáis lo que es justo, dijo el Señor Jesús. La sabiduría natural está divinamente autorizada, pero es lo contrario de lo sobrenatural. Es el Espíritu de Dios y la facultad de Dios los que operan en la palabra de sabiduría. La sabiduría puede ser o no ser divina. Una palabra de sabiduría es tanto divina como milagrosa. La sabiduría que Santiago dice que debemos pedirle a Dios es sabiduría general en las cosas de Dios. La sabiduría de Salomón fue un aumento divino de la sabiduría natural, santificada, como lo mostrará un ejemplo clásico registrado por el Espíritu Santo. Primera de Reyes 3:16. Una palabra de sabiduría, o más bien conocimiento, le habría mostrado sin experimentar a la madre del niño. Su sabiduría natural divinamente dada concibió el plan de dividir al niño vivo. Fue una facultad de sabiduría que Salomón recibió de la sabiduría de Salomón, que fue en aumento divino, de la sabiduría natural, santificada. Una palabra de sabiduría, o más bien conocimiento, le habría mostrado sin experimentar a la madre del niño. Su sabiduría natural divinamente dada concibió el plan de dividir al niño vivo. Ahora, algunos ejemplos bíblicos del uso de la palabra de sabiduría mostrarán cuán indispensable es este don para los pobres mortales ignorantes e indefensos, como lo somos los mejores de nosotros. 1. Para advertir y guiar a las personas sobre juicios o peligros futuros. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí. Los destruiré hasta un arca. Génesis 6, 13 al 22. El conocimiento de Dios de un peligro futuro comunicado sin intermediario al hombre, con sus propósitos e instrucciones de ayuda. Así, Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Y los hombres dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Sácalos, porque destruiremos este lugar. Génesis 11, 12 al 13. Una palabra de sabiduría por la voz de los ángeles. Y advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Mateo 2:20. Una palabra de sabiduría para el sabio ignorante en un sueño sobrenatural. La liberación del peligro fue el fin en cada uno de estos casos. ¿Nos ha dejado Dios a merced de tales peligros en este día de gracia? Número 2, para revelar los planes de Dios a aquellos que Él va a usar. Y José respondió a Faraón: no está en mí. Dios le dará una respuesta a Faraón. Lo que Dios está a punto de hacer. Él le muestra a Faraón hambruna. Ahora mira a un hombre discreto y sabio en la acumulación de maíz, y Faraón dijo: ¿podemos encontrar a alguien en quien está el Espíritu de Dios? Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41:16 y 28:41. Una palabra de sabiduría para nombrar a un líder, salvar a un pueblo e instituir una dispensación. Número 3, asegurar un siervo de Dios de su comisión divina. 40 años abandonado en el desierto de Madián, 80 años, como sabrá Moisés, que aún tiene que librar a sus hermanos, un arbusto iluminado por Shekinah, la voz de Dios. Ven,
Pues ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿No animaría tal palabra a los probados líderes de Dios que se están formando hoy? A lo largo de los siglos, un hombre en el polvo junto a su corcel asustado, un esplendor deslumbrante más allá de la gloria del sol del este, una voz, el mismo que instó al anciano pastor a entrar en la cámara de audiencia del arrogante faraón. Levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministros. Hechos 26:16. Ojalá los ministros de Dios de hoy fueran comisionados por tan poderosa palabra de sabiduría, para revelar el orden aceptable y la forma de adoración divina. Porque ¿cómo podrá el numeroso pueblo de Dios, ahora convertido en una nación, venir últimamente a las influencias idólatras de Egipto sin una palabra escrita como guía? ¿Cómo sabrán de qué manera pueden acercarse a Jehová y su terrible santidad los hijos de hombres? Todo el poderoso esquema de la redención en detalle en una lección objetiva que Moisés recibe en el monte en llamas, el tabernáculo con su camino manchado de sangre hacia la presencia en el santuario de pieles iluminados por la gloria, en el desierto hollado por el extranjero. Y mira que hagas todo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 25. Esa tremenda palabra de sabiduría descifrada y trazada por pies obedientes hoy conducirá al pobre pecador más allá del altar empapado de sangre del Calvario hacia los deslumbrantes recintos del trono eterno. Para revelar a un sectario prejuicioso las ofertas universales de gracia de Dios. ¿Cómo puede un judaísta fanático con una unción egoísta de estricto legalismo, resumando por cada poro, estar convencido de la gloriosa verdad de que Jehová ama a los gentiles impíos y murió incluso por ellos? Hambre sobrenatural, unción del Espíritu Santo que lo postró, una visión cielo abierto, alimento para los hambrientos de la despensa divina, carne limpia e inmunda. Levántate, come. Los truenos de Levítico. Prejuicio religioso, rebelión, visión y voz repetidas. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos 10, 9 al 16. Una palabra de sabiduría que hizo añicos la barrera cuyos cimientos estaban construidos con el granito del Sinaí, abriendo una puerta del evangelio a los gentiles marginados, para asegurar la liberación venidera en medio de la calamidad. Un viento impetuoso en el Adriático, un barco indefenso empujado sin piedad delante de él y sacudido en extremo, sin sol de día, sin estrella de noche, marineros agotados, tablones reventados y mástiles astillados. Toda esperanza se ha ido. Un piloto resplandeciente del puerto de la gloria. No temas, Pablo, debe ser llevado ante César. Seguridad en la calamidad. Palabra de sabiduría celestial, como una brisa perfumada de bálsamo para llevar el barco del Evangelio a las costas de Italia, España, Britania. No temas, cristiano azotado por la tormenta en medio de las furias del infierno. Tú también debes ser llevado a salvo al palacio del Señor soberano, tu Redentor, para revelar la voluntad de Dios en todos sus mandamientos y ordenanzas, porque cada tú debes o tú no debes es realmente un despliegue de gracia, de propósito eterno, una profecía de felicidad, un carro alado para llevarnos a donde el Señor quisiera. También para declarar actos y providencias futuras de Dios y sus misterios eternos. Qué asombrados nos encontramos ante los asombrosos misterios de la palabra. ¿Cómo podemos aprender las cosas secretas que pertenecen al Señor? Solo por palabras luminosas de sabiduría divina que resplandecen como planetas en la noche oscura de nuestra desvalida ignorancia. Por revelación, dice Pablo, me dio a conocer el misterio de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Por revelación puede anunciar confiadamente, he aquí muestro un misterio concerniente a los santos que duermen y viven en la venida del Señor. Por revelación, Juan presenta con un enfoque asombroso la escena en el cielo cuando el resto de los muertos se presenta ante el juez en su trono resplandeciente. Por revelación, Pablo prevé el fin y la supremacía final del Padre en el reino de su Hijo, para dar seguridad de la bendición por venir. Seguramente el sol se había puesto para siempre sobre el infeliz Jacob aquella noche pedregosa en
harán si los ángeles de Dios no le hubieran mostrado el ascender a Dios de sus padres como una presencia constante? Si Jehová visible no le hubiera asegurado en una palabra sobrenatural, la tierra en que estás acostado, a ti te la daré, y a tu descendencia. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El mismo Jehová que 300 años antes había en la idólatra Caldea dado una palabra de sabiduría similar al joven Abraham, una seguridad similar. Y una vez más, es una transición fácil de las Escrituras a los usos actuales del don. La lista debe ser corta, aunque podría extenderse casi indefinidamente, aparte de los usos distinguidos del don que contribuyeron exclusivamente al canon de las Escrituras. Los usos son los mismos en todas las épocas hasta que llegue lo que es perfecto. La palabra de sabiduría puede emplearse para advertir a una persona del peligro que se avecina y para librarla del mal. Fue en aquellos días terribles en Irlanda cuando estar en las calles después del toque de queda era invitar a las balas voladoras y los cuchillos relucientes de los sin ley. En una pequeña panadería de cocina regentada, sola, por una solitaria anciana de Dios, que me contó la historia ella misma en la salita con olor a pan con las tortitas enfriándose sobre la cómoda. Estaban contando mis ingresos de la semana un viernes por la tarde, dijo. Una cuestión de quizás 12 libras, sentado en esa silla. Estaba. Y una voz dijo claramente, guarda ese dinero. Miré alrededor, no había nadie en la habitación, di un paso hacia la puerta, nadie estaba en la calle. Seguí contando y haciendo mi librito. La voz dijo de nuevo más fuerte, guarda ese dinero. Volví a mi alrededor, no había nadie cerca. Sí, señor, dije, reconociendo su voz de advertencia. Estoy terminando ahora. Entonces, más fuerte que nunca, guarda ese dinero. Tuve miedo y empujé el dinero rápidamente debajo de un cojín en ese sofá, cuando inmediatamente 2 matones entraron por la puerta. Hola, tía, dijo uno. Hemos venido a verte. Ustedes no son mis sobrinos, dije. Entonces uno me tomó por el cuello y empujándome contra una silla me puso una pistola en la frente diciendo, ¿dónde está tu dinero? El otro hombre estaba buscando en todos los cajones de la habitación. Soy hijo de Dios, dije, y esa pistola nunca se disparará. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de mí y grité, en el nombre del Señor Jesús te ordeno que salgas de esta casa. Sin otra palabra, ambos se pusieron en marcha y nunca los he visto ni oído hablar de ellos desde ese día hasta hoy. ¡Qué bendición que no puse el dinero en el cajón! ¿A quién se le hubiera ocurrido buscar dinero debajo de un cojín en ese viejo sofá? Alabado sea el Señor. Dios ve todo el peligro por delante de nosotros. Sus mandatos están llenos de gracia. Son un despliegue fragmentario de su propósito para nuestra liberación. Nuestra única esperanza de entrar en su plan perfecto está en la obediencia de su voz. Dar a conocer o confirmar una llamada misionera. Una mujer joven en Gales recibió un llamado misionero del Señor. ¿Cómo debería conocer el campo preciso de sus futuros trabajos? Ella esperó en el Señor en oración. En visión abordó un gran barco y llegó a un puerto extraño. Casas no acostumbradas, todas de un tipo, de techo plano, una gran multitud de niños pequeños corrió hacia ella y se aferró a sus brazos y ropa. Cuando levantaron la cabeza vio debajo de sus sombreros cónicos caras amarillas y ojos almendrados, porcelana. Unos años más tarde desembarcó en las costas de Oriente y vio las casas exactas a las de su visión y al mismo grupo de niños pequeños aferrados a sus brazos y vestiduras. Para informar de la bendición o el juicio por venir, un miembro de su congregación le preguntó al hermano Jeb, un líder pentecostal de Irlanda, si podría tener la oportunidad de dirigirse a la reunión. Se concedió el permiso. Mientras hablaba, el Señor le mostró al líder que este hombre estaba viviendo en pecado. El Espíritu vino sobre él. Profetizó que, a menos que el orador se arrepintiera, sería objeto de burlas por las calles de Belfast. Él no se arrepintió, su pecado fue descubierto, se convirtió en objeto de observación de toda la comunidad, siendo literalmente burlado por los niños pequeños por las calles de la ciudad. En otra ocasión, en una reunión de testimonio, un extraño se levantó para dar su testimonio. Fue un testimonio mentiroso porque el líder se puso de pie y habló por el Espíritu que a menos que el extraño se arrepintiera, dentro de 3 semanas debería estar muerto. Él no se arrepintió. Dentro de 3 semanas de esa fecha fue asesinado por una bala en la Gran Guerra. Para tomar el lado positivo, fue en una palabra de sabiduría que el señor Howard Carter recibió del Señor la promesa de montones sobre montones de dinero. En el transcurso de unos pocos años, el señor Carter ha recibido sin necesidad de ningún llamamiento especial muchos miles de libras esterlinas por su trabajo centrado en la escuela bíblica de Hampstead y en una vuelta
al lado serio, un joven líder en una asamblea en Lancashire tenía una pareja comprometida que asistía a sus reuniones. Finalmente, la joven aceptó la salvación y fue llena de inmediato del Espíritu Santo con la señal sobrenatural de hablar en otras lenguas. Su prometido, sin embargo, resistió toda oferta de gracia y todo llamado amoroso de su prometida convertida y del pastor de la asamblea. La joven se sintió obligada a romper el compromiso. El hombre estaba furioso, venía regularmente a las reuniones exigiendo su regreso y arruinaba deliberadamente los servicios. Una tarde estaba presente perturbando la paz cuando un evangelista visitante predicaba los terribles juicios de Dios con tal energía. Sin saber nada, sin embargo, de las circunstancias, que cuando terminó, el líder se sintió inclinado a seguir con un mensaje de paz. Sin embargo, para su asombro, se encontró predicando el juicio y la advertencia divina con mayor énfasis que su joven amigo. El perturbador de la paz no hizo caso. En 1 o 2 días se enfermó y a pesar de los desesperados esfuerzos por restaurarlo, murió. No los sermones, sino el propósito de Dios en la urgencia de la advertencia repetida fue la palabra de sabiduría, una palabra rechazada en esta ocasión. Para revelar el futuro, los ejemplos aquí son demasiado numerosos para ser incluidos, pero por cada anuncio de antemano de los eventos por venir, hay una operación de este bendito don. Y todo hombre de quien se puede decir, como de Samuel, ciertamente se cumplirá todo lo que él dice. Primera de Samuel 9:6. Está en posesión de la palabra de sabiduría. El secreto es como la antigüedad que el Señor les dice a sus siervos al oído el día anterior. Lo que él sabe y está a punto de hacer. Primera de Samuel 9:15. Y podría haber un ejemplo más inequívoco del uso de este don de los planes futuros que Samuel le reveló a Saúl cuando dijo: «Quédate quieto para que te muestre la palabra de Dios». Esta demostración de la palabra de Dios no fue ni una introducción a las Escrituras ni una exposición de ellas. El contexto lo dejó claro porque Samuel continúa: «No es porque el Señor te ha ungido para que seas capitán sobre su heredad». La palabra fue una revelación de la voluntad y el propósito de Dios para su rey escogido. Era una palabra de sabiduría. Para dar orientación personal en una dirección particular en circunstancias especiales. No para complementar el juicio humano en circunstancias ordinarias. Si un hijo inocente de Dios es llevado ante los tribunales, por ejemplo, el Espíritu puede ayudar con una defensa positiva y sobrenatural sin previsión o preparación por parte del acusado. En posiciones ordinarias, sin embargo, la palabra de Dios es la guía suficiente en la acción humana. Una palabra de sabiduría puede expresarse mediante una acción ilustrativa, como cuando Ágabo indica el arresto y encarcelamiento de Pablo en Jerusalén, tomando su cinto y atándoselo imitativamente alrededor de sus propios hombros. Hechos 21:11. La expresión del don puede variar según el oficio o incluso la personalidad de aquel a través de quien se da, según lo desee el Espíritu. Daniel, el estadista, recibe la revelación de los asuntos del Estado, mientras Ezequiel, el sacerdote, recibe los asuntos relacionados con la restauración de Israel. Sin embargo, dado que la información recibida es independiente de las facultades naturales, el secreto no se revela a un hombre por alguna sabiduría que tenga más que cualquier viviente. Puede ser recibida por un niño inexperto como Samuel, un esclavo encarcelado como José o un estadista exaltado como Daniel. Es un axioma que todo suceso sobrenatural en la Biblia o fuera de ella, excepto, por supuesto, los milagros falsificados de origen satánico, debe incluirse en el alcance de los 9 dones sobrenaturales. Si nuestros capítulos 6 y 7 no transmiten el significado de estos dones de una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento, entonces hay toda una serie de fenómenos milagrosos en la Biblia que no se explican en absoluto en el rango de los dones del Espíritu. Y deberíamos estar obligados a buscar un 10º don para recibir su manifestación. Tratar estos poderosos dones como dones vocales y sugerir que están trabajando sin ser observados en la predicación y enseñanza en las iglesias es robarles por completo su carácter sobrenatural y milagroso. Es despojar la habitación real de los tesoros precisos para apresurar al ladrón Shishak en su trabajo criminal, para aplaudir al indefenso Roboán en su débil protesta. Es reemplazar los escudos de oro de la casa del rey por imitaciones vergonzosas de bronce común. Primera de Reyes 14:25 al 27.